¿Alguna vez has sentido que estás luchando por tu propia bendición? Que por un lado anhelas las promesas de Dios para tu vida, pero por otro sientes que tu pasado, tus errores y tus propias debilidades te descalifican. Tal vez has mentido, has manipulado o vienes de una familia rota y piensas, ¿cómo podría Dios usar a alguien como yo? Si te has sentido así, la increíble historia que vamos a desentrañar hoy no es solo para ti, es tu historia. Porque en la vida de un hombre llamado Jacob se esconde el secreto divino para transformar tus mayores fracasos en tu más grande victoria y tu identidad. Lo que vas a descubrir puede ser la respuesta que has estado buscando en tus noches de angustia, pero si ignoras este principio, podrías pasar el resto de tu vida luchando en tus propias fuerzas sin alcanzar jamás el destino que Dios te ha prometido. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Jacob, el hombre que luchó con Dios. Y te aseguro que no es la historia que escuchaste en la escuela dominical. Vamos a revelar cómo un engañador, un fugitivo y un hombre lleno de defectos se convirtió en el padre de una nación y recibió un nuevo nombre directamente del cielo. Vas a entender por qué tus luchas más feroces, esas batallas que crees que te están destruyendo, en realidad son el lugar donde Dios está esperando para darte tu verdadera bendición. Lo que está en juego aquí no es solo conocimiento, es tu propia transformación. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Estadísticas recientes nos muestran que un gran porcentaje de las personas que son bendecidas con nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la palabra de Dios y quieres seguir recibiendo revelaciones que pueden cambiar tu destino, te pido que hagas clic en el botón de suscribir ahora mismo. Es gratis, solo te toma un segundo y nos ayudas a que este mensaje de fe llegue a más almas que lo necesitan. No te quedes fuera de esta comunidad y quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede ser el punto de inflexión que necesitas para dejar de huir de tu pasado y empezar a luchar por el futuro glorioso que Dios tiene para ti. ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga? Acomódate, porque hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y a la vez más humanas de toda la Escritura. Hablaremos de Jacob, un hombre cuyo nombre evoca lucha, astucia y una transformación que solo la mano de Dios podría obrar. Para entender a Jacob, primero debemos mirar a sus padres, Isaac y Rebeca. Imagínate la escena. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de Abraham, se encuentra con una esposa que no puede tener hijos. ¿Te suena familiar? Es un eco de la historia de sus propios padres. Aquí vemos un patrón divino, una lección sobre la paciencia y la fe. Isaac no se desespera, no busca soluciones humanas de inmediato, sino que, como leemos en Génesis 25, rogó al Señor a favor de su esposa. Esta no es una oración cualquiera, es el clamor de un hombre que entiende que las más grandes bendiciones provienen directamente del cielo. La religión de Isaac no era un mero formalismo, sino una dependencia total del Creador. Él sabía que la promesa que corría por sus venas, la de ser padre de multitudes, dependía enteramente de la voluntad de Dios. Y Dios, en su fidelidad, escuchó. Esta primera escena nos enseña que, a menudo, los planes de Dios para nosotros nacen en medio de nuestras imposibilidades, justo en el punto donde nuestra fuerza termina y nuestra fe debe comenzar a actuar de verdad, abriendo el camino para que su gloria se manifieste de una manera que no deje lugar a dudas sobre quién es el autor del milagro. Ahora, la respuesta de Dios a la oración de Isaac no fue simple, para nada. Rebeca queda embarazada, pero no de un niño, sino de dos. Y aquí la cosa se pone intensa. Dentro de su vientre hay una batalla campal.
Los mellizos luchan entre sí con tal violencia que Rebeca en su angustia clama: ¿por qué me pasa? Esto es una pregunta tan humana, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido una lucha interna, un conflicto en nuestro espíritu que no podemos explicar? Rebeca hace lo más sabio que cualquiera de nosotros puede hacer en un momento de confusión. Lleva su caos directamente a Dios. Su fe la impulsa a buscar respuestas en la única fuente verdadera. Y el Señor le revela un misterio profundo, una profecía que marcará el destino de generaciones. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¡Qué locura! Antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho bien o mal, Dios ya había establecido un plan soberano. Esto nos muestra que la religión no se trata de entender cada detalle del plan de Dios, sino de confiar en el planificador. A veces, las luchas que enfrentamos, ya sean internas o externas, son el preludio de un propósito divino que aún no comprendemos. La vida de fe implica aceptar que la soberanía de Dios a menudo opera de maneras que desafían nuestra lógica y nuestras expectativas culturales, preparándonos para ver su mano moverse de formas inesperadas. Llegó el momento del parto, y la profecía comienza a tomar forma física. El primero en nacer es Esaú, rojizo y cubierto de vello, un hombre rústico desde el primer respiro. Inmediatamente después nace su hermano, agarrado del talón de Esaú. Por eso lo llaman Jacob, que significa el que suplanta o el que agarra por el talón. Sus nombres y sus naturalezas ya contaban la historia de sus vidas. Esaú se convirtió en un cazador, un hombre de campo, el favorito de su padre Isaac, quien amaba el sabor de la caza. Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo, de casa, el preferido de su madre, Rebeca. ¿Ves el drama familiar que se está gestando? Un hogar dividido por el favoritismo. Esta es una advertencia poderosa. Incluso en las familias escogidas por Dios, las debilidades humanas pueden crear fisuras y conflictos. La fe no nos hace inmunes a los errores, pero nos da las herramientas para navegarlos. La preferencia de Isaac por Esaú era carnal, basada en el gusto de su paladar. La de Rebeca por Jacob, quizás, estaba más alineada con la profecía que había recibido de Dios. Pero su método para llevarla a cabo, como veremos, no sería el ideal. Esta dinámica nos enseña a examinar nuestros propios corazones. Nuestras preferencias y afectos están alineados con la voluntad de Dios o simplemente con nuestros apetitos personales. La verdadera religión nos llama a amar y valorar a las personas según el propósito de Dios para ellas, no según lo que nos puedan ofrecer. Y entonces llegamos a un punto de inflexión, un momento que parece trivial, pero que tiene consecuencias eternas. Un día, Esaú regresa del campo, agotado y muerto de hambre. Jacob, el hombre de casa, está preparando un guiso de lentejas. El aroma debió ser irresistible para un hombre hambriento. Esaú, en su impulsividad, le pide a Jacob de ese guiso rojo. Y aquí, mi amigo, vemos el carácter de ambos en plena exhibición. Jacob, el suplantador, ve una oportunidad. «Véndeme hoy tus derechos de hijo mayor», le dice. ¡Qué movida tan audaz! Pero la respuesta de Esaú es aún más reveladora. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Me estoy muriendo de hambre. Fíjate bien en esto. Esaú desprecia su primogenitura, una herencia espiritual, una bendición que lo conectaba con la promesa de Abraham. Todo por un plato de comida. Él cambia lo eterno por lo temporal, lo sagrado por lo profano. Es una lección brutal sobre nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nosotros, por un deseo momentáneo, por una gratificación instantánea, estamos dispuestos a vender las bendiciones que Dios nos ha dado? La fe verdadera
nos da la perspectiva para valorar lo que es de Dios por encima de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos. La religión no es solo un conjunto de creencias, es un sistema de valores que nos enseña a discernir entre un plato de lentejas y una herencia eterna. El trato se sella con un juramento. Esaú jura y le entrega a Jacob su primogenitura. Jacob le da pan y guiso. La Biblia dice algo tremendo a continuación. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. No fue solo una mala decisión, fue una actitud del corazón. Esaú no valoraba su lugar en el plan de Dios. Jacob, por otro lado, aunque usó la astucia y se aprovechó de la debilidad de su hermano, anhelaba la bendición. Su método fue incorrecto, sí, y pagaría un precio por ello. Pero su deseo apuntaba en la dirección correcta. Él quería lo que Dios tenía para ofrecer. Esta compleja interacción nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras naturalezas imperfectas y nuestras decisiones equivocadas para cumplir sus propósitos soberanos. No justifica las acciones de Jacob, pero sí nos revela que el anhelo por las cosas espirituales es algo que Dios valora. La historia de la religión está llena de hombres y mujeres imperfectos que, a pesar de sus fallas, tenían un corazón que buscaba a Dios. Este primer capítulo de la vida de Jacob es solo el comienzo. La compra de la primogenitura fue el primer paso en un camino lleno de engaños, huidas y luchas. Un camino que finalmente lo llevaría a un encuentro cara a cara con el mismo Dios al que tanto anhelaba servir, aunque aún no sabía cómo hacerlo correctamente. Aquí, mi amigo, la trama se complica y la tensión familiar llega a un punto de ebullición. Vemos a Isaac, ya viejo y con la vista debilitada. Un símbolo poderoso de cómo a veces nuestra percepción espiritual también puede nublarse con el tiempo o por nuestras propias preferencias. Siente que sus días llegan a su fin y desea realizar uno de los actos más sagrados para un patriarca: otorgar la bendición de la primogenitura. Llama a Esaú, su hijo favorito, y le pide que case y prepare su comida preferida para que su alma pueda bendecirlo. Es un momento solemne, cargado de tradición y significado. Sin embargo, hay un detalle crucial aquí. Isaac parece estar operando puramente con base en la tradición humana, ignorando o quizá olvidando la profecía que el propio Dios había dado a Rebeca años antes, de que el mayor serviría al menor. Su fe parece estar condicionada por las costumbres, por lo que siempre se ha hecho. Está a punto de invocar el nombre y la autoridad de Dios para bendecir al hijo que él prefiere, no necesariamente al que Dios ha elegido. Esto nos sirve como una advertencia profunda sobre cómo nuestras intenciones, aunque no sean maliciosas, pueden desviarnos del plan divino si no estamos continuamente buscando la dirección del Espíritu. La religión, que se basa solo en rituales, sin una conexión viva y atenta con Dios, puede llevarnos a tomar decisiones que, aunque parezcan correctas a nuestros ojos, en realidad se oponen a la soberana voluntad del cielo, preparando el terreno para el caos. ¿Y quién está escuchando todo esto? Rebeca. En el momento en que oye el plan de Isaac, su instinto protector y su recuerdo de la profecía divina se activan. Pero ¿cuál es su reacción? ¿Corre a Dios en oración buscando sabiduría? No, corre hacia Jacob y comienza a tejer una red de engaño. Aquí vemos el peligro de intentar ayudar a Dios. Rebeca tenía la fe en la promesa, creía en la palabra que el Señor le había dado en el pasado, pero no confió en el método ni en el tiempo de Dios para cumplirla. En su mente, el fin, la bendición para Jacob, justificaba los medios, el engaño. Ella instruye a Jacob a mentirle a su padre ciego, a disfrazarse de su hermano. Es una decisión que, aunque nace de una convicción sobre el plan de Dios, está completamente arraigada en el miedo
y la manipulación humana. La verdadera religión nos enseña que la voluntad de Dios debe alcanzarse a través de los caminos de Dios. Usar la mentira, la astucia y el engaño para avanzar una causa supuestamente divina es una contradicción en sí misma y siempre trae consecuencias dolorosas. Las acciones de Rebeca están a punto de asegurar la bendición para su hijo favorito, pero al mismo tiempo fracturarán a su familia de una manera que nunca podría haber imaginado, enseñándonos que la impaciencia y la falta de confianza en el proceso de Dios son semillas para la discordia y el sufrimiento. La escena del engaño está llena de tensión y detalles que nos muestran la profundidad de la premeditación. Rebeca cocina los cabritos, viste a Jacob con las mejores ropas de Esaú para que tenga el olor de su hermano y el toque final cubre sus brazos y su cuello lisos con la piel de los animales. Es un plan meticuloso. Lo más interesante es la vacilación de Jacob. Él no es un mentiroso nato en este punto, tiene miedo. Su temor no es principalmente el de pecar contra Dios, sino el de ser descubierto y recibir una maldición en lugar de una bendición. ¿Y si mi padre me toca?, pregunta. Pero Rebeca es implacable. En una declaración impactante de determinación, ella dice: «Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío». Está dispuesta a asumir las consecuencias espirituales de su acto para asegurar lo que ella cree que es el destino de Jacob. Esta interacción revela la dinámica rota de esta familia, donde la comunicación honesta ha sido reemplazada por la manipulación y el secreto. Cada paso en este engaño es un paso lejos de la simplicidad y la verdad que caracterizan un caminar de fe genuino. La historia nos obliga a reflexionar sobre las pieles de cabrito que a veces usamos para disfrazarnos, las medias verdades que contamos para obtener lo que queremos, olvidando que servimos a un Dios que ve más allá de las apariencias y sondea las intenciones más profundas de nuestro corazón. El enfrentamiento entre Jacob y su padre ciego es el clímax del drama, es un momento desgarrador. Isaac sospecha, sus sentidos están en conflicto, oye la voz de Jacob, pero siente las manos de Esaú. La frase, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, resuena a través de los siglos. Como un poderoso símbolo de la duplicidad. Isaac está al borde de la verdad, su espíritu discierne que algo anda mal, pero la evidencia física, el engaño tangible, lo convence. Y entonces, para empeorar las cosas, Jacob miente descaradamente, llegando al punto de usar el nombre de Dios para validar su mentira. Cuando Isaac pregunta cómo encontró la presa tan rápido, Jacob responde: «El Señor tu Dios la puso en mi camino». ¡Qué atrevimiento! Usar la santidad del nombre de Dios para encubrir un pecado. Es uno de los actos más bajos que podemos cometer. Esta escena nos enseña lo peligroso que es confiar solo en nuestros sentidos carnales e ignorar los susurros de nuestro espíritu. Isaac, engañado por sus sentidos, finalmente cede y derrama sobre Jacob la bendición irrevocable, una bendición de prosperidad, dominio y favor divino. Paradójicamente, la bendición de Dios, destinada a Jacob por la profecía, se obtiene a través de un acto pecaminoso, mostrándonos la misteriosa soberanía de un Dios que puede escribir derecho con renglones torcidos, pero sin nunca inocentar la torpeza de los renglones. Y entonces, el telón cae y la verdad sale a la luz. Apenas había salido Jacob cuando llega Esaú con su casa, listo para recibir lo que creía que era suyo por derecho. El descubrimiento del engaño es brutal. La Biblia dice que Isaac se estremeció con un estremecimiento muy grande. No es solo ira, es el terror de darse cuenta de que fue manipulado y que sin saberlo
participó en algo que contradecía su propia intención, pero que misteriosamente cumplía la profecía. El clamor de Esaú, descrito como un grito fuerte y muy amargo, es el sonido de un corazón roto y un futuro robado. Las consecuencias son inmediatas y devastadoras. La familia está irremediablemente rota. La astucia de Rebeca y Jacob les dio la bendición, pero les costó el hogar. El odio de Esaú se transforma en un plan de asesinato, obligando a Jacob a huir para salvar su vida. Se va de casa como un fugitivo, sin nada más que lo opuesto. Este no es el final de la historia, sino el final de un capítulo y el comienzo forzado de otro. Jacob, el engañador, ahora tendrá que aprender sus lecciones de la manera más difícil, en el exilio, donde el mismo Dios que invocó en vano comenzará un largo y doloroso proceso de quebrantar su orgullo y autosuficiencia para transformarlo en el hombre de fe que fue llamado a ser. Imagina la escena, mi amigo. Jacob, el que fue astuto y calculador en la seguridad de su... ahora es un hombre en fuga. No es un viajero en una expedición planificada, es un fugitivo aterrorizado, huyendo de la furia asesina de su propio hermano. Lo ha perdido todo: su familia, su seguridad, su identidad. El sol se pone y la oscuridad del desierto se corresponde con la oscuridad de su alma. No tiene una cama cómoda ni el consuelo de su madre. Solo encuentra una piedra para usarla como almohada. ¡Qué imagen de desolación! Este es su punto más bajo, el momento en que toda su autosuficiencia se ha hecho añicos. Y es precisamente aquí, en este lugar de quebrantamiento y soledad, donde Dios elige revelarse. A menudo, en nuestras vidas, ocurre lo mismo. Dios espera a que nuestros propios planes fallen estrepitosamente, a que nuestros recursos se agoten, para poder mostrarnos que Él es nuestra única y verdadera fuente. El viaje de la fe raramente comienza en la cima de la montaña de nuestros éxitos, sino más bien en el valle de nuestra desesperación, cuando finalmente nos damos cuenta de que no tenemos a dónde más ir. La verdadera religión, esa conexión personal con el Creador, muchas veces nace cuando nos despojamos de todo lo que creíamos que nos sostenía, dejando espacio para que Él se convierta en nuestro todo. Y en medio de esa noche de incertidumbre, Dios irrumpe en la realidad de Jacob de una manera espectacular. No con una voz de trueno ni con un juicio por su engaño, sino a través de un sueño que se convertiría en uno de los pilares de su fe. Jacob ve una escalera, una inmensa rampa que conecta la tierra con el cielo, y por ella ángeles de Dios que subían y bajaban. Detente a pensar en el significado de esto. En su soledad, Jacob recibe una revelación de conexión. El cielo no está cerrado. Dios no es un ser distante e inaccesible. Existe un puente, un canal de comunicación constante entre el reino celestial y el terrenal. Los ángeles, como mensajeros divinos, están en perpetuo movimiento, llevando las necesidades de la tierra al cielo y trayendo la ayuda del cielo a la tierra. Para Jacob, que se sentía completamente desconectado de todo, esta visión fue una afirmación poderosa de que el universo espiritual es una realidad activa y presente. Esta no es una lección de religión teórica, es una experiencia viva. Le muestra que aunque esté durmiendo sobre una piedra, está en el centro de la actividad de Dios. Esta imagen de la escalera nos enseña que nunca estamos verdaderamente solos y que sin importar cuán bajo hayamos caído, siempre hay un camino de acceso a la presencia y al socorro de nuestro Dios. En la cima de esa escalera de conexión, la visión se vuelve aún más personal e impresionante. Allí estaba el Señor mismo, y Dios le habla directamente. Lo primero que hace es presentarse. Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Con esto, Dios está estableciendo la continuidad del pacto. Le está diciendo a Jacob:
Tú no eres un accidente, formas parte de una historia mucho más grande que tú mismo. Luego, Dios le reitera las promesas del pacto, pero esta vez directamente a él. Le promete la tierra, una descendencia tan numerosa como el polvo y, lo más importante, que a través de él y su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¡Qué momento tan increíble! Piensa en esto. Jacob, el engañador, el suplantador, el que huye por su vida a causa de su propio pecado, no recibe una reprimenda, sino una confirmación de la gracia. No hizo absolutamente nada para merecer esta bendición. Este es el corazón del Evangelio, mi amigo. Dios no nos bendice porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Su gracia no se basa en nuestro desempeño, sino en su promesa. La fe de Jacob estaba a punto de nacer, no de sus obras, sino de la recepción de un regalo inmerecido de un Dios fiel. Más allá de las promesas de tierra y descendencia, Dios le da a Jacob algo que sería el ancla de su alma durante los siguientes 20 años de pruebas y tribulaciones. Una promesa personal de su presencia constante. Escucha estas palabras, porque son también para ti. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. ¡Wow! Esto cambia todo. Jacob ya no es solo el heredero de una tradición familiar. Ahora es el portador de una promesa personal e inquebrantable de la compañía de Dios. Esta promesa se convertiría en su sustento, su fortaleza y su esperanza en medio de las pruebas con su tío Labán. Una palabra personal de Dios tiene el poder de transformar por completo nuestra perspectiva. Puede convertir el miedo paralizante en una confianza audaz y la soledad abrumadora en una paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe de Jacob ahora tenía un fundamento sólido sobre el cual construir. Ya no se trataba de una religión de segunda mano, heredada de sus padres, sino de una relación directa y personal con un Dios que le había prometido: estoy contigo. Y esa promesa, mi amigo, es la que nos sostiene a nosotros también en nuestros propios desiertos. Cuando Jacob despierta, su reacción no es de alegría, sino de temor reverente. «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta», exclama. Este es el momento de su despertar espiritual. Se da cuenta de que la presencia de Dios no está limitada a un templo o a un lugar sagrado, sino que es una realidad accesible en cualquier lugar. En ese momento de revelación, renombra el lugar como Betel, que significa casa de Dios, y luego, en respuesta a esta increíble gracia, hace un voto. Siendo sinceros, es un voto inmaduro y condicional. Si Dios en verdad está conmigo y me protege, y si regreso sano y salvo, entonces el Señor será mi Dios. Todavía vemos al Jacob negociador, al que hace tratos. Su fe aún no es madura, pero es un comienzo. Es su primer intento de responder a la iniciativa de Dios. Erige la piedra que usó como almohada, como un monumento, y la unge con aceite, en un primer acto genuino de adoración. Este encuentro en Betel es el verdadero nacimiento de la fe de Jacob. Ha conocido a Dios por sí mismo. Sin embargo, aunque su espíritu ha sido despertado, su carácter aún necesita ser moldeado, pulido y transformado, preparándolo para las duras lecciones que le esperan en la casa de Labán. Después de la revelación transformadora en Betel, Jacob continúa su viaje, pero ya no es el mismo. Ya no es simplemente un fugitivo, ahora es un peregrino con una promesa. La Biblia dice que siguió Jacob su camino, una frase sencilla que esconde una nueva determinación. Su paso es más ligero, su corazón está lleno de una esperanza que antes no tenía, y la providencia de Dios no tarda en manifestarse de una manera muy práctica. Llega a la tierra de sus antepasados y se encuentra con una escena cotidiana, un pozo y unos pastores.
Este no es un detalle menor. Los pozos en la antigüedad eran centros de la vida social y económica. Es aquí donde Jacob, guiado por una mano invisible, comienza a interactuar. Ya no es pasivo, toma la iniciativa, pregunta de dónde son, si conocen a su tío Labán. En estas simples preguntas vemos el fruto de su encuentro con Dios. La fe que ha nacido en su corazón le da el valor para actuar, para buscar la siguiente etapa del plan que Dios le ha revelado. Nos enseña que un verdadero encuentro con Dios no nos deja flotando en una nube espiritual, sino que nos impulsa a la acción en el mundo real, dándonos la confianza para dar el siguiente paso, aunque no veamos todo el camino por delante. La religión de Jacob comenzaba a pasar de una experiencia interna a una obediencia externa. Y entonces, en medio de esta escena pastoral, ocurre el momento que cambiará su vida para siempre. Mientras habla con los pastores, aparece Raquel, su prima, la hija de Labán, y la Escritura nos dice que ella era pastora. En el instante en que Jacob la ve, algo se enciende dentro de él, impulsado por una fuerza que es una mezcla de amor a primera vista y la confirmación del propósito de Dios. Hace algo extraordinario. La pesada piedra que tapa el pozo, una que los pastores esperaban a mover juntos, Jacob la quita por sí solo. Es una demostración de fuerza y servicio, un acto heroico para impresionar a la mujer que acaba de conocer. Inmediatamente después, riega el rebaño de su tío, besa a Raquel y rompe a llorar. ¡Qué cúmulo de emociones! Son las lágrimas de un hombre que ha llegado al final de un viaje solitario y peligroso. Las lágrimas de alguien que finalmente ha encontrado un rostro familiar, un refugio. Es la manifestación visible de la fidelidad de Dios, quien le prometió guiarlo y protegerlo. Este encuentro no es una coincidencia, es una cita divina. Dios orquestó cada paso para llevarlo a ese pozo en ese preciso momento, para encontrarse con la persona que se convertiría en el gran amor de su vida, mostrándonos que Dios está interesado hasta en los más mínimos detalles de nuestro viaje de fe. Jacob es recibido en la casa de Labán y al principio todo parece ir bien. Labán lo abraza, lo escucha y lo acoge como a uno de los suyos. Pero pronto, la verdadera naturaleza de Labán, un hombre tan astuto o más que el propio Jacob, comienza a revelarse. Pasado un mes, Labán, bajo una apariencia de justicia, le dice a Jacob que no debe trabajar gratis y le pregunta por su salario. Y aquí, mi amigo, las tornas están a punto de girar. Jacob, el que engañó a su padre, está a punto de conocer a su maestro en el arte del engaño, pero Jacob no se da cuenta porque está cegado por el amor. La belleza de Raquel lo ha cautivado de tal manera que hace una oferta asombrosa. Trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. 7 años de trabajo duro, solo por la mano de la mujer que ama. El amor de Jacob era tan profundo que, como dice la Biblia de manera poética, esos 7 años le parecieron unos pocos días. Este es un hermoso retrato del poder del amor y el sacrificio, pero también es el comienzo de una dura lección que Dios tenía preparada para Jacob. Su pasado estaba a punto de alcanzarlo y aprendería en carne propia lo que se siente estar en el otro lado del engaño, un paso necesario en el proceso de Dios para purificar su carácter. Llega el día esperado. Los 7 años han pasado y Jacob, habiendo cumplido su parte del trato, pide a su esposa. Labán organiza una gran fiesta de bodas, invita a todos los vecinos y la celebración está en su apogeo. Pero cuando cae la noche, Labán ejecuta su plan maestro. En la oscuridad, en lugar de entregar a Raquel, le lleva a Jacob a su hija mayor, Lea, cuyos ojos, según la Escritura, no tenían brillo. Jacob, que había engañado a su padre ciego usando el disfraz y el tacto, ahora es engañado bajo el manto de la oscuridad.
La ironía es divina y brutal. Al amanecer descubre la amarga verdad. Su confrontación con Labán es recibida con una excusa fría y calculada. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. En ese momento, Jacob debe haber sentido el peso de su propio pecado, como nunca antes. Estaba probando su propia medicina. Dios, en su soberanía, estaba utilizando la malicia de Labán para enseñarle a Jacob una lección inolvidable sobre la siembra y la cosecha. Su joven fe y su entendimiento de la religión estaban siendo sometidos a una prueba de fuego, forzándolo a confrontar la misma falta de integridad que él había demostrado. El resultado de esta noche de engaño es un nuevo trato y una vida de complicaciones. Labán, el maestro negociador, le ofrece a Raquel una semana después, pero a cambio de otros 7 años de servicio. De repente, Jacob se encuentra casado con 2 hermanas, una amada y la otra despreciada, sentando las bases para décadas de celos, rivalidad y dolor en su hogar. El engañador ha sido superado y ahora está atrapado. Sin embargo, justo en medio de esta injusticia y disfunción familiar, vemos la mano compasiva de Dios actuar de una manera inesperada. El texto nos dice: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Dios mira el dolor de la rechazada y le concede el honor de la maternidad. A través de la herida y el engaño, el plan de Dios de multiplicar la descendencia de Jacob comienza a cumplirse. La historia no termina con el engaño de Labán, sino con el nacimiento de los hijos de Jacob, los futuros líderes de las 12 tribus de Israel. Es un recordatorio poderoso de que incluso cuando los planes de los hombres están llenos de egoísmo y engaño, el propósito soberano de Dios sigue avanzando, tejiendo su voluntad a través de los hilos enredados de nuestras vidas. El drama en la casa de Jacob, lejos de calmarse, se intensifica y se centra ahora en la dolorosa rivalidad entre las 2 hermanas. Raquel, la esposa amada, es estéril. Lea, la no amada, es fértil. En la cultura de la época, la esterilidad era vista no solo como una tragedia personal, sino como una vergüenza y una señal de desaprobación divina. La angustia de Raquel llega a tal punto que se enfrenta a su esposo con un grito desesperado que atraviesa el alma. «Dame hijos, o moriré». No es una simple petición, es el clamor de un corazón roto que ha llegado a su límite. La respuesta de Jacob, aunque dura, encierra una profunda verdad teológica. Se enfurece y le dice: ¿acaso yo soy Dios? Con esto, él reconoce que la vida y la fertilidad están, en última instancia, en las manos del Creador. Esta escena nos muestra un cuadro muy real de la condición humana: el dolor, la envidia, la desesperación y la impotencia. La familia que Dios está usando para fundar la nación de Israel no es una familia perfecta y armoniosa, sino una construida sobre la base de la fragilidad y el quebrantamiento humano. Es un poderoso recordatorio de que la religión no nos exime del sufrimiento, pero nuestra fe en Dios puede sostenernos a través de él. La competencia entre las hermanas escala a nuevo nivel, dando inicio a lo que podría llamarse una batalla de vientres. Raquel, en su afán por tener hijos, recurre a una costumbre de la época y le da a Jacob su sierva, Bilha, como esposa sustituta. De esta unión nacen 2 hijos, Dan y Neftalí. Los nombres que Raquel les da revelan su estado mental. Son trofeos en su lucha contra su hermana. «He luchado mucho con mi hermana y estoy ganando», dice ella. Al ver esto, Lea, que había dejado de tener hijos, no se queda atrás y le da a Jacob su propia sierva, Silpa. De ella nacen Gad y Aser. Los nombres que Lea elige también reflejan su anhelo de validación y felicidad. En este triste episodio,
Los niños son tratados como peones en un doloroso juego de ajedrez emocional. Sus nacimientos no son celebrados como puras bendiciones de Dios, sino como puntos ganados en una competencia por el afecto de un hombre. Es una historia desordenada, incómoda y profundamente humana. Sin embargo, en medio de esta disfunción, Dios sigue obrando. Él está permitiendo que nazcan los hijos que formarán las 12 tribus, demostrando que su plan soberano no es frustrado por nuestras debilidades, celos y maquinaciones. Su fe en la promesa a Abraham sigue intacta, incluso si los descendientes aún no lo entienden del todo. La historia toma un giro aún más extraño con el incidente de las mandrágoras. Rubén, el hijo mayor de Lea, encuentra en el campo unas mandrágoras, plantas que en la antigüedad se asociaban con la fertilidad. Raquel, al verlas, codicia las. Su fe en Dios ha flaqueado tanto que ahora pone su esperanza en una superstición, en un remedio popular. Está tan desesperada que hace un trato con su hermana. Le cambia las mandrágoras de su hijo por una noche con su propio esposo. La amarga respuesta de Lea: ¿no fue suficiente que me robaras a mi marido? Nos muestra la herida abierta que aún sangra en su corazón. Así que esa noche, Lea alquila a Jacob y como resultado concibe de nuevo, dando a luz a Isaacar y más tarde a Zabulón. Este episodio es un reflejo de cuán bajo habían caído sus relaciones. En lugar de buscar a Dios, confían en tácticas humanas y objetos paganos. Es un recordatorio aleccionador de cómo, cuando apartamos la vista de Dios, podemos empezar a buscar soluciones en los lugares equivocados, intercambiando la verdadera fuente de bendición por placebos mundanos. La religión se había convertido para ellas en un medio para un fin, y su fe estaba siendo eclipsada por su dolor y su envidia. Justo cuando parece que Raquel ha agotado todas sus opciones humanas y ha tocado fondo, la narrativa da un giro con una de las frases más hermosas y llenas de esperanza de la Escritura. Entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y le concedió tener hijos. Después de años de lágrimas, luchas y esperanzas frustradas, Dios interviene. No por las mandrágoras, no por las siervas, sino por su pura gracia y en su tiempo perfecto. Raquel concibe y da a luz a un hijo, y el nombre que le pone es profético, José, que significa que el Señor añada. Su declaración ya no es de rivalidad, sino de fe en el futuro. Es como si, después de tanto luchar con sus propias fuerzas, finalmente se hubiera rendido y puesto su causa en manos de Dios. La respuesta a su oración no fue inmediata, pero llegó. Esto nos enseña una lección vital sobre la paciencia y la perseverancia. A veces, Dios permite que agotemos todas nuestras estrategias humanas para que cuando Él actúe, no haya duda de quién recibe la gloria. El nacimiento de José no es solo el fin de la esterilidad de Raquel. Es un punto de inflexión en toda la saga familiar, pues este niño se convertiría en el instrumento de salvación para toda su familia. Con el nacimiento de José, algo cambia en Jacob. Siente que su tiempo en Harán ha terminado. Han pasado 14 años sirviendo a Labán por sus esposas, y ahora anhela volver a su propia tierra. Se acerca a su tío y suegro para negociar su partida. Y aquí vemos a un Jacob diferente. Ya no es solo el joven enamorado o el padre de una familia en conflicto. Es un hombre que ha aprendido a ser astuto y estratégico en un entorno hostil. Le propone a Labán un salario que parece modesto: todas las cabras y ovejas que nazcan manchadas, moteadas o negras. Labán, pensando que está haciendo un gran negocio, acepta y rápidamente aparta todos los animales con esas características del rebaño principal. Pero Jacob, usando una combinación de conocimiento ganadero, las varas peladas y, como se revela más tarde, la guía directa de Dios en un sueño,
logra que los animales más fuertes del rebaño produzcan crías con las características que le corresponden. De esta manera, su propio rebaño crece exponencialmente y se hace inmensamente rico. Esta vez, su astucia no es para engañar, sino para reclamar justicia por los años de servicio y los salarios cambiados por Labán. Es la bendición de Dios haciéndose manifiesta, cumpliendo la promesa de prosperidad y preparándolo para la siguiente etapa de su viaje, el regreso a casa. El éxito de Jacob, mi amigo, aunque era una bendición directa de Dios, se convierte en la fuente de un nuevo y peligroso conflicto. La atmósfera en la casa de Labán, que ya era tensa, ahora se vuelve francamente hostil. Jacob comienza a oír los susurros venenosos de sus cuñados. Jacob le ha robado todo a nuestro padre. Toda su riqueza la ha conseguido a costa nuestra. Y no solo eso, sino que mira el rostro de Labán y ve que ya no es el de antes. La amabilidad fingida ha sido reemplazada por una fría hostilidad. La prosperidad que Dios le había dado no generó admiración, sino envidia y resentimiento. Esta es una lección espiritual muy importante. A veces, cuando caminamos en obediencia y la fe en Dios comienza a dar frutos visibles en nuestra vida, esto puede provocar la ira y la envidia de quienes nos rodean, incluso de aquellos que antes considerábamos cercanos. El crecimiento espiritual y material puede actuar como un espejo que expone la codicia en los corazones de otros. Para Jacob, esta creciente hostilidad fue una señal inequívoca de que su temporada en Harán había llegado a su fin. Dios estaba usando la presión externa para prepararlo para el siguiente movimiento que él tenía planeado. Y justo en ese momento de máxima tensión, cuando la situación humana parece insostenible, Dios interviene con una instrucción clara y directa. El Señor le habla a Jacob y le dice: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes allí, y yo estaré contigo. Fíjate en el patrón divino. Dios fue quien le dio a Jacob la promesa en Betel al comienzo de su exilio. Y es Dios quien ahora le da la orden de regresar, renovando esa misma promesa fundamental: yo estaré contigo. La fe de Jacob ha madurado. Ya no es el joven que huye impulsivamente. A pesar de la presión, no se precipita a escapar. Espera la dirección de su Señor. Esto nos enseña un principio vital para nuestra propia caminata: la importancia de movernos en el tiempo de Dios. Hay momentos para esperar y hay momentos para actuar, y la sabiduría consiste en discernir cuál es cuál, buscando siempre esa confirmación divina. Una religión genuina no se trata de reaccionar a las circunstancias, sino de responder a la voz de Dios. La orden de Dios fue la luz verde que Jacob necesitaba para poner en marcha el plan de retorno que seguramente ya anhelaba en su corazón. Armado con la orden de Dios, Jacob actúa con una nueva sabiduría. En lugar de tomar una decisión unilateral, convoca a sus esposas, Raquel y Lea, al campo, lejos de los oídos curiosos de la casa de Labán. Busca un lugar de privacidad para tener un consejo familiar. Esto nos muestra un crecimiento en su carácter. Se presenta ante ellas no como un dictador, sino como un líder que busca la unidad. Les expone la situación con total transparencia, recordándoles cómo su padre lo ha engañado una y otra vez, cambiando su salario 10 veces. Pero lo más importante es que no se atribuye el mérito de su éxito. Les da un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios, relatándoles el sueño en el que el ángel de Dios le reveló el secreto de los rebaños y crucialmente se identificó como el Dios que se te apareció en Betel. Jacob está conectando los puntos para su familia, mostrando que su prosperidad no es fruto de la suerte o de su propia astucia, sino el resultado de la intervención milagrosa y directa de un Dios
que cumple sus promesas. Está asumiendo su rol como líder espiritual de su hogar, fundamentando una decisión familiar trascendental en la voluntad revelada de Dios. La respuesta de Raquel y Lea es unánime y contundente y revela la profundidad de sus propias heridas. Lejos de defender a su padre, se ponen del lado de su esposo y de su Dios. Sus palabras están llenas de dolor y de un sentido de injusticia. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Se sienten traicionadas, vistas por su propio padre no como hijas, sino como mercancía. Por eso, no ven la riqueza de Jacob como algo robado, sino como una justa restitución divina. Su declaración final es una poderosa afirmación de fe y lealtad. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. En este momento, la familia, a pesar de sus disfunciones, se une bajo un mismo propósito: obedecer la voz de Dios. Es una hermosa ilustración de cómo la sumisión a la voluntad de Dios puede traer unidad incluso en las circunstancias familiares más complicadas. Con el respaldo de su familia y la orden de Dios, Jacob organiza su partida. Sin embargo, lo hace en secreto, mientras Labán está ausente esquilando sus ovejas. Este detalle nos muestra que, a pesar de su crecimiento espiritual, el viejo Jacob, temeroso y calculador, todavía está presente. No. Confía plenamente en que Dios lo protegerá en una confrontación directa y prefiere evitar el conflicto. Y en medio de esta huida sigilosa, Raquel comete un acto que traerá serias complicaciones. Roba los ídolos domésticos de su padre. Es un acto ambiguo, quizás motivado por una superstición persistente de su antigua religión pagana, o como un intento de reclamar simbólicamente la herencia familiar. 3 días después, Labán se entera de la fuga y, enfurecido, sale en su persecución. La tensión aumenta a medida que la caravana de Jacob, cargada y lenta, es alcanzada por Labán y sus hombres en las montañas de Galaad. Un enfrentamiento violento parece inminente. La escena queda preparada para una nueva intervención divina, una que protegerá a Jacob no por su valentía o la perfección de sus actos, sino por la pura fidelidad de Dios a su inquebrantable promesa. El viaje de Jacob continúa, y con cada paso que lo acerca a su tierra natal, la sombra de su pasado se agiganta. El peligro de Labán ha quedado atrás, pero ahora se enfrenta a un temor que ha estado latente en su corazón durante 20 años: la ira de Esaú. Justo en este momento de creciente ansiedad, tiene otro encuentro sobrenatural. La Biblia nos dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¡Qué consuelo tan increíble! Como un eco de Betel, el mundo espiritual se abre de nuevo para él. Al ver este ejército celestial, Jacob reconoce que no está solo y nombra aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Es el campamento de su familia y sus rebaños, y junto a él, el campamento invisible pero poderoso de Dios. Esta fue una dosis de ánimo celestial, un recordatorio de que las huestes del cielo estaban de su lado. Sin embargo, y esto es muy humano, a pesar de esta confirmación divina, el miedo a Esaú lo consume. La fe y el temor a menudo coexisten en nuestro corazón. Podemos creer en las promesas de Dios y, al mismo tiempo, sentirnos aterrorizados por las amenazas tangibles que enfrentamos. La religión de Jacob había sido afirmada por ángeles, pero ahora su fe sería probada por el recuerdo de un hermano traicionado. El miedo, como suele ocurrir, impulsa a Jacob a la acción. Vuelve a su antigua naturaleza, la estrategia y la planificación. Envía mensajeros a Esaú con un mensaje cuidadosamente elaborado, lleno de humildad y sumisión. Se refiere a sí mismo como
tu siervo, y a Esaú como mi señor, intentando calmar la ira que él mismo provocó 2 décadas atrás. Pero la respuesta que recibe de sus mensajeros es su peor pesadilla hecha realidad. Nos encontramos con tu hermano Esaú, y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. La noticia lo deja paralizado de terror. En su mente, 400 hombres no es un comité de bienvenida, es un batallón de venganza. Inmediatamente, su mente estratégica se activa en modo de supervivencia. Divide a toda su gente y sus posesiones en 2 campamentos, razonando con una lógica pragmática y desesperada. Si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Aquí vemos al Jacob de siempre, el hombre que confía en su propia astucia para navegar las crisis. Está haciendo todo lo humanamente posible para mitigar el desastre que él mismo anticipa. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Después de agotar sus opciones estratégicas, después de hacer todos los cálculos humanos posibles, Jacob hace algo que revela su profunda transformación. Ora, y no es una oración superficial. Es uno de los clamores más honestos y poderosos de toda la Biblia. Es un modelo para nosotros. Primero, apela a la identidad del pacto de Dios. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Segundo, le recuerda a Dios su propia promesa y mandato. Tú me dijiste, regresa y te trataré con bondad. Tercero, confiesa su propia indignidad con una humildad genuina. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Cuarto, presenta petición con una vulnerabilidad total, exponiendo su miedo más profundo. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme. Finalmente, se aferra a la promesa de Dios sobre su descendencia. En esta oración, Jacob no solo habla con Dios, lucha con Dios, presentando sus argumentos basados en el propio carácter y la palabra de Dios. Su religión ha pasado de ser una herencia a ser una relación desesperada y personal. Incluso después de esta oración ferviente, la lucha interna de Jacob continúa. La fe y el miedo siguen batallando en su corazón. Pone en marcha un último plan, una última estrategia humana. Prepara un regalo extravagante para Esaú. Cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, y los envía por delante en oleadas separadas. Su pensamiento es: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada. Es un último intento de controlar la situación. Luego, hace algo profundamente significativo. Se asegura de que toda su familia, todos sus seres queridos, crucen el vado de Jaboc hacia la seguridad, pero él se queda atrás, solo, en la oscuridad de la noche. Se ha despojado de todo, de sus posesiones, que ha enviado como regalo, de su familia, que ha enviado a un lugar seguro, y de sus estrategias, que ya se han agotado. Está completamente solo, vulnerable y expuesto. Habiendo hecho todo lo que estaba en su mano, sin nada más a lo que aferrarse, se encuentra en la posición perfecta para el encuentro que definirá el resto de su vida. Un encuentro no con su hermano, sino con su Dios. En la soledad de la noche, un hombre misterioso aparece y comienza a luchar con él. La lucha dura hasta el amanecer. Esto es mucho más que una simple pelea física. Es la culminación de toda una vida de lucha. Jacob, cuyo nombre significa el que agarra por el talón, el que ha luchado y manipulado para conseguir lo que quiere, ahora está literalmente luchando con un ser divino. Cuando el hombre ve que no puede vencerlo, le toca la cadera y se la disloca. Con un simple toque, demuestra su poder superior y quiebra la fuerza física de Jacob. Pero Jacob, aunque herido, se niega a soltarlo. En un acto de desesperada fe, jadea: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Ya no intenta robar una bendición. Se aferra a la fuente de toda bendición. El hombre le pregunta su nombre:
obligándolo a confesar su identidad. Soy Jacob, el suplantador. Y es entonces, en ese momento de quebrantamiento y confesión, que recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Ha vencido no por su fuerza, sino por su persistencia en la debilidad. Sale de este encuentro cojeando, físicamente roto, pero espiritualmente completo. La cojera será un recordatorio permanente de que su verdadera fuerza reside en su dependencia de Dios. Ha luchado con Dios y ha sobrevivido. Ahora, por fin, está listo para encontrarse con Esaú. Llega el momento de la verdad. Al levantar la vista, debemos empezar a llamar a Israel. Ve a lo lejos la nube de polvo que anuncia la llegada de su hermano y sus 400 hombres. El miedo instintivo seguramente seguía allí, pero el hombre que se adelanta para enfrentar ese miedo ya no es el mismo que pasó la noche aterrorizado. Su primer acto es organizar a su familia, colocando a las siervas y sus hijos al frente, luego a Lea y sus hijos, y en la posición más segura, al final, a Raquel y al pequeño José. Sigue siendo un estratega, sí, pero ahora su estrategia está anclada en una nueva realidad espiritual. Y entonces hace algo que el antiguo Jacob jamás habría hecho. Se pone él mismo al frente de todos. El hombre que había pasado 20 años huyendo, ahora camina, cojeando, directamente hacia el origen de su mayor temor. Su cojera física es la evidencia externa de una transformación interna. Ya no confía en la agilidad de sus pies para huir, sino en el poder de un Dios que lo ha quebrado para luego rehacerlo. La verdadera fe no elimina el miedo, pero nos da el valor para caminar a través de él. A medida que se acerca a su hermano, Israel hace algo aún más radical, algo que va en contra de todo orgullo humano. La Biblia nos dice que se inclinó hasta el suelo 7 veces. En la cultura del Antiguo Oriente, este no era un simple saludo, era el acto de máxima sumisión, el gesto de un vasallo ante su rey. Con cada una de esas 7 reverencias, Israel estaba desmantelando pieza por pieza el orgullo y la arrogancia que lo llevaron a engañar a su padre y a robar la bendición. Estaba actuando en concordancia con el mensaje que había enviado, demostrando con su cuerpo lo que sus palabras habían profesado: soy tu siervo. Este es el fruto visible de su lucha con Dios. El orgullo que lo caracterizaba ha sido quebrantado en su cadera y en su lugar ha brotado una humildad genuina. Esta escena nos ofrece una lección magistral sobre la reconciliación. A menudo, el primer paso para sanar una relación rota no es exigir nuestros derechos o presentar nuestras razones, sino humillarnos ante aquel a quien hemos ofendido. La verdadera religión no es un ejercicio de autojustificación, sino una práctica de humildad radical, reflejando la gracia que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Y la respuesta a este acto de humildad es un milagro de la gracia. Toda la tensión acumulada durante 20 años, toda la anticipación de una batalla sangrienta se disuelve en un instante. El Esaú vengativo que Jacob había imaginado no existe. En su lugar, vemos a un hombre cuyo corazón ha sido evidentemente tocado por Dios. La Escritura lo describe de forma conmovedora. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello, y lo besó, y lloraron. Los 400 hombres no eran un ejército de venganza, sino una escolta de honor. No se nos dice cuándo ni cómo, pero mientras Jacob luchaba con Dios en oración y en Peniel, Dios estaba obrando en el corazón de Esaú, ablandándolo y preparándolo para el perdón. Es una ilustración preciosa de cómo nuestra lucha personal con Dios, nuestra oración y nuestra propia transformación pueden desatar un poder sobrenatural que cambia las circunstancias y los corazones de otros, mucho más allá de nuestro control. La reconciliación, en última instancia,
no es solo un acto humano, es una obra maestra de la gracia de Dios en ambas partes de la ecuación. El drama da paso a una tierna reunión familiar. Esaú mira a las mujeres y a los niños y pregunta quiénes son. La respuesta de Israel está impregnada de su nueva fe. Son los hijos que Dios, en su misericordia, me ha dado a mí, tu siervo. No hay rastro de orgullo por su gran familia. Toda la gloria es para Dios. Luego surge el tema de los regalos. Esaú, mostrando una madurez y una prosperidad inesperadas, los rechaza amablemente. Hermano mío, yo tengo más que suficiente. Guarda para ti lo que tienes. Este no es el hombre impulsivo que cambió su herencia por un plato de lentejas. Pero Israel insiste, y las palabras que usa para persuadirlo son de una profundidad espiritual asombrosa. Porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con favor. ¡Qué declaración! Habiendo sobrevivido a un encuentro cara a cara con Dios la noche anterior, ahora ve el rostro de la gracia de Dios reflejado en el rostro perdonador de su hermano. Ha aprendido que cuando los seres humanos se extienden gracia unos a otros, están reflejando el carácter mismo del Creador. Finalmente, los hermanos se despiden. Israel, con sabiduría, declina la oferta de Esaú de viajar juntos o de dejarle una escolta, usando la excusa del ritmo lento de los niños y los rebaños. En realidad, está estableciendo una separación necesaria y pacífica. La reconciliación ha sido completa, el perdón ha sido otorgado, pero sus destinos, tal como la profecía original lo indicaba, deben seguir caminos separados. La sanidad de una relación no siempre significa que deban compartir el mismo camino. Esaú vuelve a Seir y Jacob continúa su viaje hacia la tierra prometida, llegando sano y salvo a Siquem. Y allí hace algo que marca el final de su capítulo como fugitivo. Compra una porción de tierra y edifica un altar. Y a ese altar le pone un nombre que es una declaración de su nueva identidad, el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Ha plantado su bandera. Ya no es el suplantador errante, es Israel, un príncipe con Dios, un adorador que ha llegado a casa listo para comenzar el siguiente, sino como el patriarca de la nación que Dios le prometió. Después de un tiempo en Siquem, un período marcado por una terrible crisis familiar, el incidente con su hija Dina, Dios interviene una vez más en la vida de Jacob con una instrucción muy específica y cargada de significado. Le dice, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esto es mucho más que una simple orden de mudanza. Es un llamado a regresar a su lugar de origen espiritual. Betel, la casa de Dios, fue donde Jacob, siendo un joven fugitivo y desesperado, tuvo su primer encuentro real con el Creador. Fue allí donde recibió la promesa de la presencia de Dios y donde hizo su propio voto inmaduro. Ahora Dios lo llama a volver, pero no como un fugitivo solitario, sino como el patriarca de una gran familia, con inmensas riquezas. Es un momento de círculo completo, una invitación a recordar la fidelidad de Dios a lo largo de 20 años de pruebas y a renovar su pacto desde un lugar de madurez y gratitud. A veces, en nuestro propio caminar de fe, Dios nos llama a volver a Betel, a recordar esos primeros encuentros con Él para ver cuán lejos nos ha traído su gracia. La respuesta de Jacob a la orden de Dios es inmediata y demuestra el increíble crecimiento de su liderazgo espiritual. No se limita a empacar sus cosas, se dirige a toda su casa, a su familia y a todos los que estaban con él, y les da un mandato radical. Desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias.
¡Qué momento tan poderoso! Jacob entiende que para acercarse a la casa de Dios no pueden llevar consigo los dioses falsos de Harán, incluidos, muy probablemente, los que Raquel había robado. Está liderando a su familia en un acto de purificación y consagración nacional. Su fe ya no es un asunto privado, se ha convertido en la base de la identidad de su clan. La religión de Israel, la nación, comienza aquí con este acto de renuncia a la idolatría. El hecho de que enterraran los ídolos y los aretes, a menudo asociados con prácticas paganas, bajo un árbol en Siquem, es un acto simbólico de romper definitivamente con el pasado y dedicarse por completo al único y verdadero Dios. El viaje a Betel se realiza bajo una protección sobrenatural. La Biblia dice que un terror de Dios cayó sobre todas las ciudades de la región, de modo que nadie se atrevió a perseguir a la familia de Minmendecinto. Jacob, a pesar de la masacre que sus hijos habían perpetrado en Siquem. Esta es una manifestación tangible de la promesa de Dios de estar con él y protegerlo. Cuando obedecemos el llamado de Dios, incluso cuando nos sentimos vulnerables, Él provee una cobertura de seguridad que desafía la lógica humana. Al llegar finalmente a Betel, Jacob cumple su misión. Edifica el altar y nombra el lugar El Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Con este nombre, está reconociendo públicamente que el Dios que conoció en ese lugar como un joven asustado, ha demostrado ser fiel a lo largo de todo su arduo viaje. Es un testimonio de gratitud, una declaración pública de que su éxito, su familia y su propia vida son el resultado de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y es en Betel, en el mismo lugar de la promesa original, donde Dios se le aparece una vez más para sellar su transformación. Primero, Dios confirma oficialmente su nueva identidad. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Es el sello divino sobre el nombre que ganó en su lucha en Peniel. Ya no es el suplantador, es un príncipe de Dios. Luego, presentándose como El Shaddai, Dios Todopoderoso, el Dios del poder y la provisión, renueva y amplía las promesas del pacto. Le promete ser fructífero, multiplicarse, convertirse en una nación y una asamblea de naciones, que reyes saldrán de él y, lo más importante, le confirma la posesión perpetua de la tierra de Canaán. Este es el clímax de la jornada espiritual de Israel. Todas las luchas, los engaños, los miedos y los años de exilio han conducido a este momento solemne de reafirmación divina. Su fe, forjada en el fuego de la aflicción, es ahora validada y bendecida por el Todopoderoso mismo. En respuesta a este encuentro glorioso, Israel erige otra columna de piedra, pero su adoración ha madurado. Ya no hace un voto condicional como la primera vez. Ahora derrama una ofrenda de libación y aceite, un acto de pura gratitud y sacrificio. Sin embargo, la vida de fe es una mezcla de cumbres espirituales y valles de profundo dolor. Inmediatamente después de esta increíble bendición, la tragedia golpea. Mientras viajan desde Betel, Raquel, el gran amor de su vida, entra en trabajo de parto y muere al dar a luz al 12º hijo de Israel. Con su último aliento, lo nombra Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Israel, en un acto de fe en medio de su dolor, lo renombra Benjamín, hijo de mi mano derecha, símbolo de fuerza y favor. La yuxtaposición de la renovación del pacto y la muerte de Raquel es un recordatorio conmovedor de que vivir para Dios no nos exime del sufrimiento. Finalmente, el largo viaje de Israel concluye al llegar a la casa de su padre, Isaac, a tiempo para verlo morir. Con el entierro de su padre junto a su hermano Esaú, el ciclo de su exilio se cierra por completo, dejando el escenario listo para que la historia de la siguiente generación
la de sus 12 hijos, comience a desarrollarse. Nos encontramos con un Israel ya anciano, un patriarca que ha conocido tanto la bendición inmensa de Dios como el dolor más profundo que un padre puede soportar, la pérdida de un hijo. Durante más de 20 años ha vivido con la creencia de que José, el hijo de Raquel, el hijo de su vejez, fue devorado por una bestia. De repente, sus otros hijos regresan de Egipto con una noticia que sacude los cimientos de su mundo. José vive y es el señor de toda la tierra de Egipto. Imagina la mezcla de emociones, la incredulidad, la alegría desbordante, el shock, y junto a la alegría surge una decisión monumental. Para ver a su hijo, debe abandonar Canaán, la tierra que Dios le prometió, y viajar a una nación extranjera y pagana. Para un patriarca del pacto, esto no es una decisión trivial, es una prueba final para su fe. ¿Debe dejar la tierra de la promesa para seguir la llamada del corazón? En este dilema, vemos a un hombre que debe sopesar la promesa de Dios con la evidencia de la providencia de Dios. Es un recordatorio de que en nuestro caminar, la religión a veces nos exige tomar pasos que parecen contradictorios, confiando en que Dios sigue al control, incluso cuando el camino nos lleva a lugares inesperados como Egipto. Antes de emprender un viaje tan trascendental, Israel hace una parada en Berseba. Este lugar no es una elección al azar, está cargado de historia espiritual para su familia. Fue un lugar importante para su abuelo Abraham y para su padre, Isaac. Al ofrecer sacrificios allí, Israel no solo está adorando, sino que también está buscando una confirmación final, una bendición de Dios antes de cruzar el punto de no retorno. Es un acto de sabiduría y humildad, reconociendo que, a pesar de la increíble noticia, necesita la guía de Dios más que nunca. Y Dios, en su fidelidad, responde a su búsqueda. En una visión nocturna, le habla. Es interesante que lo llame por su antiguo nombre, Jacob. Jacob. Es un llamado íntimo, tierno, recordar a su origen humilde en medio de esta gran noticia. Y entonces le da las palabras que su corazón necesitaba oír. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto. ¡Qué alivio! Dios mismo sanciona el viaje. Esto nos enseña la importancia de no tomar decisiones cruciales, por muy emocionantes que parezcan, sin antes buscar la paz y la confirmación de Dios a través de la oración y la adoración. La palabra de Dios a Israel en Berseba es mucho más que un simple permiso. Es una renovación del pacto, adaptada a su nueva y extraordinaria circunstancia. Dios le da 4 promesas específicas que calmarán todos sus miedos. Primero, porque allí haré de tu familia una gran nación. La promesa de multiplicación no se detendrá, sino que se acelerará precisamente en Egipto. Segundo, yo descenderé contigo a Egipto. La promesa de su presencia no está limitada geográficamente a Canaán. Dios irá con él. Tercero, y te volveré a traer. Aunque muera en Egipto, una promesa de que sus descendientes regresarán a la tierra prometida. Y cuarto, una promesa increíblemente personal y tierna. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Con estas palabras, Dios transforma el viaje de Israel. Ya no es una aventura incierta, sino una misión divina, la siguiente fase en el gran plan de salvación. Su fe, probada durante toda una vida, alcanza aquí su culminación en una confianza serena en la soberanía de un Dios que guía a su pueblo, incluso hacia el exilio con un propósito redentor. Con la bendición y las promesas de Dios resonando en su corazón, Israel reúne a toda su familia y emprende el viaje. El texto bíblico hace una pausa para darnos una lista detallada de los descendientes que viajaron con él a Egipto. En total, 70 personas. Esta genealogía no es un simple relleno, es un documento contable de la fidelidad de Dios.
Es la prueba tangible de que la promesa hecha a un Abraham sin hijos se estaba cumpliendo de manera exponencial. Cada nombre en esa lista representa una historia de fe, de lucha, de nacimiento, a menudo en medio del drama familiar, pero cada uno es un hilo en el tapiz que Dios está tejiendo. El pequeño clan que Jacob sacó de Harán se ha convertido en una tribu considerable. Están en el umbral de convertirse en una nación, tal como Dios lo había prometido. La lista es un monumento a la verdad de que Dios cumple lo que dice y que su plan avanza a través de generaciones, a menudo de maneras que solo podemos apreciar al mirar hacia atrás. Y entonces llega el momento que corona toda la saga de Jacob y José, uno de los reencuentros más emotivos de toda la literatura. Al llegar a la región de Gosén, José, el segundo hombre más poderoso del mundo, sube a su carro real y sale personalmente a recibir a su anciano padre. La Escritura lo describe con una simplicidad conmovedora. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. En ese abrazo se disuelven más de 20 años de dolor, de luto, de culpa y de anhelo. Es la redención hecha visible, y las palabras de Israel, después de ese largo llanto, son el resumen perfecto de una vida que ha encontrado su cierre y su paz. Ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Todo por lo que luchó, el pacto que heredó, la bendición que robó, el hijo que perdió y encontró, todo converge en este instante de pura gracia. El largo y tortuoso viaje de fe de Jacob ha llegado a su destino más dulce, no en la posesión de una tierra, sino en la restauración de una relación que creía perdida para siempre. Una vez en Egipto, la sabiduría de José como administrador brilla tanto en los asuntos del reino como en los de su propia familia. Él no se limita a instalar a su clan en cualquier lugar. Elabora una estrategia cuidadosa para asegurar su bienestar y su futuro. Lo primero que hace es presentarse ante el faraón para anunciarle oficialmente la llegada de su familia. Sabe que el favor que él goza no se transfiere automáticamente a sus parientes, por lo que debe manejar la situación con protocolo y respeto. Selecciona a 5 de sus hermanos, no a todos, para presentarlos en la corte. Es una escena increíble si nos detenemos a pensarla. Un pequeño grupo de pastores hebreos, hombres de campo, de pie ante el trono del monarca más poderoso de la tierra, un hombre considerado un Dios viviente. Es un choque de mundos, de culturas y de estatus. Sin embargo, gracias a la posición de José, estos sencillos hombres de fe se encuentran en un lugar de privilegio, demostrando cómo Dios puede abrir las puertas de los palacios para cumplir sus propósitos. Cuando el faraón interroga a los hermanos sobre su ocupación, ellos responden exactamente como José les había indicado, con humildad y claridad. Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Declaran su identidad sin vergüenza. Luego, exponen su petición. Debido a la hambruna en Canaán, han venido a residir temporalmente en Egipto y solicitan permiso para vivir en la región de Gosén. La clave aquí es su profesión. Para los egipcios, una sociedad agrícola avanzada que a menudo despreciaba a los pastores nómadas, esta identidad era a la vez humilde y conveniente. Providencialmente, esto aseguró que el faraón les concediera una tierra separada y fértil, lejos de los principales centros de la cultura egipcia. Esta separación sería crucial. Permitiría a la familia de Israel crecer hasta convertirse en una nación distinta, preservando su religión monoteísta, sus costumbres y su fe en el Dios del pacto, sin ser asimilados por el paganismo que los rodeaba. La respuesta del faraón es un testimonio del inmenso favor que José había ganado y, en última instancia, de la mano soberana de Dios. Lejos de ver a la familia de su siervo como una carga,
el rey responde con una generosidad extraordinaria. Le dice a José: «La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que vivan en la región de Gosén, lo mejor de la tierra». En medio de una hambruna mundial, la familia del pacto recibe el terreno más fértil, y la generosidad no se detiene ahí. El faraón incluso le ofrece a José que ponga a los hombres más capaces de su familia a cargo de su propio ganado real. Es una oferta de empleo de alto nivel. Aquí vemos cómo Dios no solo cumple sus promesas, sino que a menudo lo hace de maneras que superan nuestras más altas expectativas. Él prometió cuidar de Jacob y ahora lo hace a través de un rey pagano, demostrando que Él puede mover el corazón de los reyes para bendecir y proteger a su pueblo. Y entonces se produce uno de los encuentros más fascinantes de toda la Escritura. José trae a su anciano padre, Israel, y lo presenta ante el faraón. Lo que sucede a continuación es un asombroso revés del protocolo. En lugar de que el anciano se incline ante el Rey Dios, la Biblia nos dice que Jacob bendijo al faraón. Imagina la escena. Un pastor extranjero de 130 años, apoyado en su bastón, imparte una bendición espiritual al hombre más poderoso del planeta. En este acto, Jacob no actúa como un simple refugiado, sino como lo que es, un patriarca del pacto de Dios, portador de una bendición que trasciende todo poder terrenal. Su fe le da una autoridad espiritual que el faraón, con todos sus ejércitos, no posee. Intrigado, el faraón le pregunta su edad. La respuesta de Jacob peregrino es los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Antes de irse, vuelve a bendecir al faraón. Es la culminación de su vida, un hombre que ha luchado con Dios y con los hombres, y ahora se erige como un canal de la bendición divina para las naciones. Así, la familia de Israel se establece en Gosén, en lo mejor de la tierra, tal como el faraón había ordenado, y José, como un buen pastor de su pueblo, los sustenta, provee alimento para su padre, sus hermanos y toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. En medio de una hambruna que devasta al mundo, la familia de la promesa se encuentra segura, próspera y bien alimentada. Están viviendo, literalmente, la bendición de Dios. Este capítulo cierra el ciclo del viaje de Jacob de una manera pacífica y segura. El exilio en Egipto no comienza como una esclavitud, sino como una estadía de honor, en un invernadero fértil donde la pequeña semilla de la familia de 70 personas puede germinar y crecer hasta convertirse en una gran nación. La fe de su patriarca, forjada a lo largo de un viaje de 130 años, los ha llevado finalmente a un puerto seguro, preparando el escenario para el siguiente acto grandioso de la historia de la redención, el Éxodo. Han pasado 17 años en Egipto. Israel es ahora un hombre de 147 años, postrado en su lecho, y siente que el final de su peregrinación se acerca. Isaac, su vista, antes como la de su padre, se ha debilitado. Cuando le llega a José la noticia de que su padre está enfermo, toma a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y acude a su lado. Esta no es una simple visita de despedida. Es una cita con el destino, un momento sagrado para la transferencia de la herencia espiritual. Al enterarse de que su amado hijo José ha llegado, Israel hace un último esfuerzo, reúne sus fuerzas y se sienta en la cama. No es una postura de debilidad, sino de autoridad. Se está preparando para ejecutar su último gran acto como patriarca del pacto, un acto que definirá el futuro de la nación que está naciendo de sus lomos. La atmósfera está cargada de reverencia, el final de una era y el comienzo de la siguiente, todo centrado en la fe de un hombre y la fidelidad de su Dios.
Israel comienza su discurso recordando el momento fundacional de su fe, el encuentro con Dios Todopoderoso en Betel. Le recuerda a José la promesa del pacto, la de la multiplicación y la herencia de la tierra de Canaán. Y entonces hace algo sorprendente, un acto de autoridad patriarcal y de profundo amor. Le dice a José: ahora pues, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En efecto, está adoptando legal y espiritualmente a sus propios nietos. Al hacerlo, eleva a José por encima de sus hermanos, otorgándole la doble porción que tradicionalmente correspondía al primogénito. Los dos hijos de José no serán simplemente parte de la tribu de José. Cada uno se convertirá en el jefe de su propia tribu en Israel. Es un acto profético de inmensa magnitud, una reorganización de la estructura de la nación venidera. Todo por el amor que le tiene a José y en reconocimiento del papel crucial que ha desempeñado en el plan de salvación de Dios para la familia. Llega el momento de la bendición. José, actuando según la costumbre y la tradición, coloca a sus hijos delante de su padre de una manera muy específica. Pone a Manasés, el primogénito, a la derecha de Israel, para que reciba la bendición principal de la mano derecha, y a Efraín, el menor, lo coloca a su izquierda. Es el procedimiento correcto, el orden natural de las cosas, pero Israel, cuyos ojos físicos ya casi no ven, está operando con una visión espiritual mucho más clara. De manera deliberada y sorprendente, cruza los brazos, extiende su mano derecha y la posa sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda la pone sobre la cabeza de Manasés, el mayor. No es un error de un anciano senil, es un acto profético que subvierte toda expectativa humana. La religión de Israel ha madurado hasta el punto en que ya no se rige por las tradiciones de los hombres, sino por la revelación directa del Espíritu de Dios. Su ceguera física se ha convertido en una ventana a una visión espiritual más profunda, una lección que tal vez aprendió al reflexionar sobre cómo su propio padre fue engañado por sus sentidos. Con las manos cruzadas sobre las cabezas de los muchachos, Israel comienza a pronunciar la bendición, y sus primeras palabras son una hermosa confesión de su fe personal, un resumen de su vida con Dios. Invoca al Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, reconociendo la herencia del pacto. Luego lo llama el Dios que me ha pastoreado toda mi vida, una declaración de su relación personal y la provisión constante que ha recibido. Y finalmente, invoca al ángel que me ha rescatado de todo mal, recordando su lucha en Mindonos, Peniel y la protección divina. Es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a lo largo de su complicada vida. Luego, derrama la bendición sobre los muchachos, pidiendo que su nombre y el de sus padres sean perpetuados en ellos y que se multipliquen en gran manera en medio de la tierra. No está pidiendo simplemente riqueza o poder para ellos, sino que sean portadores del legado del pacto y experimenten el cumplimiento de la promesa de la multiplicación. José, al ver las manos cruzadas de su padre, se disgusta. Piensa que es un error, una confusión causada por la vejez y la ceguera. Con respeto, intenta corregir a su padre, moviendo su mano derecha de la cabeza de Efraín a la de Manasés. «No así, padre mío», le dice, «porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero Israel se niega firmemente, y sus palabras revelan la profundidad de su discernimiento profético. «Lo sé, hijo mío, lo sé». Confirma que su acción es totalmente intencionada. Luego, pronuncia la profecía. Manasés también será un gran pueblo, pero su hermano menor, Efraín, será aún más grande, y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones.
Una vez más, como tantas veces en la historia de la salvación, Dios elige al menor sobre el mayor, desafiando las convenciones humanas para demostrar su soberanía. En este, su último gran acto, Jacob se ha convertido plenamente en Israel. El suplantador se ha transformado en un profeta, un canal puro de la voluntad de Dios, concluyendo su caminar de fe, no imponiendo sus propias preferencias, sino sometiéndose y declarando el plan revelado del cielo. En su lecho de muerte, con las últimas fuerzas que le quedan, Israel convoca a sus 12 hijos para un último y solemne acto. Este no es un momento para sentimentalismos ni despedidas emotivas. Es una asamblea profética. Las palabras de Israel son una citación divina. Júntense alrededor de mí y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. El patriarca, el hombre que ha luchado con Dios y ha sido transformado, ahora se yergue en su plena autoridad espiritual. Está a punto de mirar a través de los siglos para delinear el carácter, la vocación y el destino de las tribus que nacerán de sus hijos. Cada palabra que pronunciará está impregnada del peso de la eternidad. Es el acto final de un padre que funda una nación, estableciendo el curso de la historia de la redención según la revelación que ha recibido de Dios. La atmósfera es de una reverencia absoluta, pues los hijos están a punto de escuchar no solo la voz de su padre, sino el eco de la voz de Dios. Israel comienza por los primogénitos, y sus palabras son tan cortantes como la espada de un juez. Se dirige primero a Rubén, su hijo mayor. Reconoce su posición natural, su fuerza, el principio de su vigor, pero inmediatamente le arrebata el privilegio. ¿Por qué? Porque fuiste impetuoso como una inundación, le dice, refiriéndose al terrible pecado que cometió al acostarse con Bilha, la concubina de su padre. Ya no serás más el primero, es la sentencia. El pecado de su pasado le ha costado la primacía. Luego se dirige a Simeón y a Leví juntos, y no los alaba. Los define por su violencia, por la masacre que perpetraron en Siquem. Maldice su ira feroz y cruel y declara su destino. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. No tendrían una herencia territorial propia. Estas primeras profecías son un recordatorio aleccionador de que la fe en el Dios del pacto no anula la justicia. Hay consecuencias reales y generacionales para el pecado. La religión de Israel no era una de gracia barata, era una que entendía la santidad y la justicia de Dios. Pero entonces el tono de la profecía cambia de manera espectacular. Habiendo descalificado a sus 3 primeros hijos, la bendición del liderazgo recae sobre el cuarto, Judá, y las palabras que le dedica son de una majestad asombrosa. Judá, tus hermanos te alabarán, comienza. Luego lo compara con un león joven, un símbolo de poder, realeza y victoria. Judá es el león que nadie se atreverá a despertar. Y en medio de esta imagen de poder real, Israel pronuncia una de las profecías mesiánicas más importantes de todo el Antiguo Testamento. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¡Qué revelación tan increíble! Está profetizando que la monarquía, el linaje de los reyes, provendría de la tribu de Judá. Y no solo eso, sino que esta línea real culminaría en la llegada de un rey supremo, el Mesías, a quien todas las naciones rendirían obediencia. El anciano patriarca, en su lecho de muerte, estaba viendo proféticamente el linaje de David y en última instancia el trono eterno de Jesucristo. Israel continúa su recorrido profético, asignando a cada uno de sus otros hijos un destino poético y único que definiría el carácter de sus tribus. Zabulón lo ve habitando junto a la costa, convirtiéndose en un puerto para las naves.
A Isaacar lo describe como un asno robusto, fuerte para el trabajo y dispuesto a someterse a la carga. A Dan como un juez para su pueblo, pero también astuto y peligroso como una serpiente en el camino. Sobre Gad profetiza que sería atacado, pero que él contraatacaría al final. Asher dice, produciría manjares dignos de reyes. Neftalí es comparado con una cierva suelta, que da hermosos cervatillos, símbolo de gracia y libertad. Y finalmente Benjamín, el más joven, es un lobo rapaz, feroz en la batalla. Cada una de estas pinceladas proféticas revela una visión sobrenatural del futuro, mostrando cómo el plan de Dios para su pueblo es detallado y multifacético. No está formando una nación monolítica, sino un conjunto de tribus con diferentes dones, personalidades y vocaciones, todas unidas bajo un mismo pacto. La profecía más larga y emotiva la reserva para su amado José. Lo describe como una rama infructífera junto a una fuente, una imagen de vida y abundancia inagotables. Reconoce el sufrimiento por el que pasó, cómo los arqueros lo atacaron con amargura, pero declara que su fuerza provino del poderoso de Jacob, del pastor, la roca de Israel. Luego, derrama sobre él las bendiciones más extraordinarias, bendiciones del cielo, de las profundidades de la tierra, bendiciones que sobrepasan las de sus propios antepasados. Es el reconocimiento final a la fidelidad de José y al papel que jugó en la preservación del pueblo de Dios. Habiendo bendecido a cada uno de sus hijos, Israel les da una última instrucción, un último acto de fe. Les hace jurar que no lo enterrarán en Egipto, sino en Canaán, en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Su último aliento es una declaración de su confianza inquebrantable en la promesa de la tierra. Con los ojos de su corazón fijos en el futuro y en la herencia prometida, recoge sus pies en la cama, expira y se reunió con sus antepasados. El viaje épico de Israel ha concluido. La muerte de un patriarca es el fin de una era, y el capítulo se abre con una escena de profundo y tierno dolor. Al ver que su padre ha exhalado su último aliento, José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Es el llanto de un hijo devoto, el cierre final a una historia de pérdida y restauración. Inmediatamente, José actúa no como un pastor hebreo, sino como un dignatario egipcio, ordenando a los médicos a su servicio que embalsamen el cuerpo de su padre. Y aquí ocurre algo extraordinario. La nación entera de Egipto guarda luto por Israel durante 70 días. Para poner esto en perspectiva, este es el mismo periodo de luto reservado para un faraón. ¡Qué honor tan increíble! El anciano patriarca de un clan de extranjeros es llorado por el imperio más grande del mundo, como si fuera un rey. Este es el testimonio final del inmenso favor que Dios le había concedido a la familia a través de José. La fe de un hombre, Jacob, y la fidelidad de su hijo, José, habían ganado el respeto de una nación entera. Una vez cumplido el período de luto, José demuestra una vez más su sabiduría y su tacto diplomático. En lugar de asumir que puede simplemente tomar el cuerpo de su padre y marcharse, se acerca a la corte del faraón a través de intermediarios para solicitar permiso. Sabe cómo navegar el delicado protocolo. Basa su petición en el juramento sagrado que su padre le hizo hacer. Mi padre me hizo pronunciar un juramento. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Al enmarcarlo como una obligación religiosa ineludible, hace que sea muy difícil para el faraón negarse. Además, le asegura al rey su lealtad, prometiéndole que regresará sin demora. José equilibra perfectamente su deber para con su Dios y su familia con su responsabilidad como segundo al mando de Egipto. Es un modelo de cómo vivir nuestra fe con integridad en un mundo secular,
mostrando respeto a las autoridades terrenales sin comprometer nuestras convicciones espirituales. La respuesta del faraón es, una vez más, de una generosidad asombrosa. Y lo que sigue no es un funeral familiar, sino una procesión de Estado. Una inmensa y prestigiosa comitiva acompaña a José para honrar a su padre. El texto dice que lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto, además de una gran escolta de carros de guerra y jinetes. Imagina la vista de esta caravana. El hombre que había huido de Canaán solo, a pie y con un bastón como única posesión, ahora regresa a esa misma tierra para ser enterrado, escoltado por la élite del poder mundial. Es el cumplimiento final y visible de la bendición de Dios sobre su vida. La religión de sus padres, que parecía tan humilde, ahora estaba siendo honrada por reyes y príncipes, demostrando que aquellos que honran a Dios, Dios los honra, a veces de las maneras más públicas e inesperadas. Al llegar a la frontera de Canaán, la procesión se detiene para llevar a cabo un último y solemne servicio fúnebre que dura 7 días. El lamento es tan grande y formal que los cananeos que viven en la zona quedan asombrados. Al ver el profundo duelo de los egipcios, renombran el lugar Abel Misraim, que significa el lamento de los egipcios. El funeral de Israel se convierte en un testimonio internacional de su importancia y del amor que se le tenía. Finalmente, sus hijos cumplen su juramento. Llevan su cuerpo a la cueva de Macpela, el pedazo de la tierra prometida que su abuelo Abraham había comprado, y lo entierran allí junto a sus antepasados. Este acto es la declaración de fe más potente que podían hacer. Aunque vivían en la prosperidad de Egipto, este entierro era su ancla, su afirmación de que su verdadero hogar, su herencia y su futuro no estaban en Gosén, sino en la tierra que Dios les había prometido. Con el entierro de Israel, la era de los patriarcas en el libro del Génesis llega a su fin. La saga de Jacob, el hombre cuyo nombre significaba engañador, pero que fue transformado en el que lucha con Dios, ha concluido. Su vida fue un viaje épico de lucha, fracaso, gracia y transformación, que culminó en paz y un honor extraordinario. Sus hijos, al cumplir su última voluntad, han demostrado que la fe de su padre ahora vive en ellos. Se han establecido en Egipto, protegidos y prósperos, listos para cumplir la próxima fase de la profecía de Dios, convertirse en una gran nación. El hombre ha muerto, pero el pacto y la promesa continúan, avanzando inexorablemente hacia el cumplimiento del gran plan de redención de Dios. La increíble historia de Jacob nos demuestra que Dios no nos bendice a pesar de nuestras luchas, sino precisamente a través de ellas. Es en la lucha donde nuestro carácter se forja y nuestra fe se vuelve real. Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu Peniel? Ese momento de lucha con Dios que te cambió para siempre. Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para no rendirse en su propia batalla. Si este mensaje ha impactado tu vida, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las revelaciones que compartimos cada semana. Y no te vayas aún. Haz clic en uno de los videos que están apareciendo en pantalla. Hemos preparado más contenido poderoso para fortalecer tu espíritu. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.